50 billones de pesos se pierden anualmente en Colombia por la corrupción. Actualmente estamos en una serie de reformas y debates en los que queremos recuperar 14 billones de pesos que corresponden al déficit fiscal colombiano. Ya ustedes conocen el proyecto de ley de financiamiento del país. Y adicionalmente se están presentando toda una serie de reformas para superar la corrupción que tanto agobia al país y a Latinoamérica. Para que entendamos un poco cuánto nos cuesta la corrupción en nuestro día a día como colombianos, quiero traerles un ejemplo. Si esos 50 billones de pesos no se perdieran por corrupción en el país, tendríamos aproximadamente por lo menos 87 hospitales más en Colombia, sacando naturalmente una cifra de 57.000 millones que corresponde a lo que cuesta la renovación del Hospital General de Barranquilla en este momento. Pero también quiero que lo veamos en términos de costos de lo que nos cuesta en dignidad humana. Pensemos también cuántas vidas se han perdido haciendo una fila dentro de un hospital porque no han tenido acceso a los servicios de salud, porque no tienen una EPS o porque la EPS incluso no los ha atendido en el momento más grave donde su vida peligraba. Creo que todos estamos familiarizados con alguna noticia en ese punto. La idea que les quiero compartir hoy es cómo podemos avanzar en esa lucha contra la corrupción utilizando inteligencia artificial. Y es una idea que surge a partir de muchas cuestiones, discusiones, temas que hemos hablado en diferentes grupos, pero que hoy quiero compartir con ustedes porque siempre ha sido un punto de interés para mí, una curiosidad poder pensar en ideas para el sector público y para una mejor ciudadanía y una sociedad colombiana. Hace muchos años, con un grupo de amigos en Santa Marta, creamos la Fundación Santa Marta Progresa, que tenía por propósito utilizar los mecanismos de participación ciudadana y el control político para luchar contra la corrupción a nivel local y regional. Dentro de todo lo que ha surgido de esta experiencia, les puedo decir que muchas de las ideas que implementamos ya habían sido implementadas en el país y creo que la conclusión principal es que tenemos que innovar mucho más, ir más allá. Esas mismas ideas las he compartido también en mis columnas del Heraldo durante los últimos 7 años, semana tras semana, recibiendo diferentes comentarios de los lectores a través de las redes sociales. Y dentro de estos comentarios, pues naturalmente han surgido muchas ideas. Hay una en particular que quiero compartir con ustedes. Hace 2 años en la Universidad del Rosario, junto a un grupo de profesores de diferentes disciplinas, matemáticos, abogados, economistas, analistas de datos, creamos el Centro de Pensamiento Think Tank, desde el cual buscábamos crear y aportar desde la academia soluciones y alternativas a los problemas que tiene actualmente el Estado. Pero no soluciones ortodoxas como pueden ser, por ejemplo, las reformas institucionales, sino soluciones desde la tecnología, soluciones desde la 4ª revolución industrial. Dentro de esto, nuestro primer proyecto se presentó de la mano de la entidad Colombia Compra Eficiente, apoyándonos en el desarrollo de su campaña 360 grados. Esta iniciativa lo que buscaba era analizar toda la información de contratación pública de Colombia, utilizando analítica de datos para producir indicadores de transparencia, rendición de cuentas y valor por dinero de toda la contratación pública en Colombia. Estos indicadores además nos permitieron conocer cuál era el valor o cuál es el valor de la contratación en Colombia. Pero también en qué ciudades y en qué departamentos, por ejemplo, se preferían modalidades de contratación como la contratación directa. Muchas cuestiones y muchos indicadores surgieron de aquí y muchos análisis que los invito a que los consulten naturalmente en este estudio.
Pero la idea de hoy va más allá de la analítica de datos que ya se ha utilizado, por ejemplo, en este proyecto de Colombia Compra Eficiente. Y es utilizar la inteligencia artificial, algo que va más allá de la analítica de datos y que para efectos de esta charla definiré como el procesamiento automatizado de datos. Normalmente, cuando nos imaginamos la inteligencia artificial, estoy seguro que muchos acá han visto Friends. ¿Cuántos han visto Friends y de pronto recuerdan este episodio? Bueno, entonces, seguramente muchas personas cuando les dicen inteligencia artificial se imaginan un robot tipo el que estamos viendo en un capítulo de Friends cuando Joey estaba conociendo este robot para una actuación. Y nos imaginamos algo así, algo pintoresco que de cierta forma puede ser chistoso y puede ser también miedoso. Y la inteligencia artificial ha tenido algo que la ha hecho ver como una amenaza para la humanidad, porque los humanos y las personas en términos generales siempre hemos tenido miedos. Pero ¿qué miedos son los que más nos agobian? El reemplazo, ser reemplazados en el amor por otro o por otra, y en el trabajo por una máquina o por un robot. Y tal vez eso ha sido lo que más se ha creído en torno a la inteligencia artificial. Pero yo creo que superando este miedo podemos llegar mucho más allá. Podemos empezar a construir soluciones digitales, soluciones desde la inteligencia artificial que nos lleven a escenarios en los que definitivamente podamos obtener soluciones en contra de la corrupción y en muchos problemas que tenemos como país y en Latinoamérica. Quiero contarles dos ejemplos que creo que podrían ser prácticos para entender cómo se podría implementar la inteligencia artificial en Colombia. Les pregunto si en vez de desarrollar tantas reformas que efectivamente no nos han llevado a un nuevo escenario, porque seguimos escuchando escándalos como el de Salucop, Reficar o Odebrecht, pensáramos, por ejemplo, en un algoritmo que nos ayudara a prevenir esos escenarios de corrupción o todos esos casos que nos han costado a todos los colombianos tanto. Pues bien, podríamos pensar, por ejemplo, en un algoritmo que genere una alerta cuando se empiece a concentrar un determinado porcentaje de la contratación en un grupo de proveedores, en un grupo de empresas o grupos empresariales. ¿Y qué haría eso? Pues naturalmente alertar que de pronto en esa situación puede haber una hipótesis de una situación de corrupción, bien porque no es natural dentro de un mercado libre que toda la contratación se concentre en unos ciertos sectores o en unas ciertas empresas. Pero también podríamos, por ejemplo, desarrollar un algoritmo que despierte una alerta cada vez que se supera el monto destinado para una destinación específica. Como por ejemplo, si anualmente se tenía que destinar en contratación pública un porcentaje a transporte, si se destina más de esto, naturalmente aquí se deberían despertar las alertas porque se está superando el monto asignado a un gasto en específico. Esto es como para que vean un poco el alcance que podríamos tener y lo que podríamos obtener con el uso de la inteligencia artificial. El día de ayer estábamos practicando nuestras charlas de TED y Anthony Díaz, que es uno de los speakers que vendrá con ustedes luego, estaba por acá. Él es matemático y yo aproveché, yo soy abogada, entonces aproveché y le dije, bueno Anthony, ¿por qué no pensamos en un algoritmo en el que, por ejemplo, el segundo ejemplo que les contaba, cuando se superaba el presupuesto asignado, se pudiera generar una alerta? Y para los que son matemáticos de pronto es muy fácil desarrollarlo, pero para los que no, quiero compartírselo visualmente. Así se vería un algoritmo de esta índole y es un algoritmo que podría funcionar con inteligencia artificial y nos podría generar muchas alertas en torno a fenómenos que ocurren en torno a la corrupción en Colombia. A nivel global, hay iniciativas que ya han avanzado en este tema, como I Paid a Bribe, que es una iniciativa de la India en la que muchos ciudadanos han reportado los diferentes sobornos a los que han pagado en los diferentes territorios del país.
o los que no han pagado, pero les ha pedido la autoridad pública. Esta iniciativa ha permitido tener una trazabilidad de los pagos de soborno que se han hecho y poder saber cuáles son las conductas más repetitivas, las autoridades que más lo hacen, para poder hacer un seguimiento, una investigación y poder tomar medidas. Pero además, la Universidad de Valladolid recientemente desarrolló un proyecto de inteligencia artificial en contra de la corrupción. En este proyecto de inteligencia artificial, lo que propuso la Universidad de Valladolid fue despertar precisamente unas alertas cuando se cumplieran ciertas variables que son consideradas o que pueden derivar en corrupción. Como por ejemplo, cuando en un determinado territorio persista un partido político por muchos años afectando las dinámicas democráticas o de pronto generando concentración del poder, pues se puede generar una alerta en estos casos. 26 de agosto, 11 millones de colombianos votamos en la consulta anticorrupción. Está claro que hay una voluntad popular, una voluntad de la sociedad colombiana de superar este flagelo que nos tiene afectados, que efectivamente impide que se puedan superar muchas cosas en Colombia y que podamos pasar una página de corrupción y pensar en otros temas que deben ocupar la agenda del país. Esos 11 millones de colombianos podríamos aportar muchas ideas en torno a la inteligencia artificial, porque esto jamás va a funcionar solo, porque necesitamos que esos 11 colombianos, por lo menos aquellos que estamos comprometidos en la lucha contra la corrupción, aportemos información, compartamos información, porque es muy importante poder apoyar estas iniciativas. Yo quiero invitarlos hoy a que no solamente seamos 11 millones de colombianos, sino que a este tipo de iniciativas de tecnología para la lucha anticorrupción se unan los 50 millones de colombianos que conforman el país, porque necesitamos 50 millones de colombianos para que no sigamos perdiendo 50 billones de pesos anualmente en la corrupción. Gracias.